que ahora viene algo, una persona muy, muy, muy potente. De verdad, es un momento grande en el maratón. Él nació oficialmente en 1969, pero después de un accidente de tráfico terrible en el que dio varias vueltas el coche, perdió la vista y perdió su vida anterior. Es una historia de resiliencia que le ha llevado, sin embargo, a límites insospechados. Campeón de Europa de esquí adaptado, abanderado del equipo paralímpico de los Juegos Olímpicos de Nagano 98, cocinero, empresario, director de innovación de la ONCE, ha participado en la serie solidaria El Camino Interior y todo ello, atención por favor, con una ceguera del 100% y una actitud del 200%. Mirad cómo tengo el vello erizado. Con todos vosotros, con mirando hacia adelante, Cristian Sainz de Marles. Adelante. Madre mía, muchas gracias. La verdad que he dicho así tan rápido y tal, hasta parece que he hecho cosas en la vida. Bueno, he pedido una silla yo para, más que nada, para no distraerme, porque a lo mejor oigo que está la megafonía por detrás de mí y me empiezo a desorientar y tal. Y no me gustaría marcarme un Sabina aquí y caerme del escenario, que es desagradable para todo el mundo. Pues bueno, pues sí, pues decían, pues hoy, se lo he preguntado a Alexa, no es que lleve la cuenta, pero hoy hace 12.560 días que tuve aquel accidente, ¿no? Y bueno, pues me ha dado tiempo, son muchos días, y me ha dado tiempo a hacer un montón de cosas, ¿no? Entre otras, pues la primera que me ocurrió el mismo día del accidente, pues fue morirme de miedo, ¿no? Y dije, bueno, ¿y ahora ¿no? ¿Qué va a pasar? Y bueno, tenía 18 años, era, pues, iba a decir adolescente, pero también era un niñato. Y me decía, joder, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a querer? ¿Cómo voy a salir adelante? Y realmente, pues, no tenía ni idea, ¿no? No sé por qué, porque realmente no sabría, pero desde ese mismo momento, pues me sentí fuerte. Tuve ahí una especie de visión, paradójicamente, y me dije, oye, pues a lo mejor, oye, vas a poder con esto, ¿no? Y decidí en esos días, pero incluso ese día, dije, bueno, pues mira, si te quedas ciego, como parece que va a ser y tal, pues tendrás que seguir adelante y tendrás que luchar por hacer todo lo que haga falta y todo lo que te propongas, porque realmente lo que yo no quería era vivir con la certeza que tenía cuando aquello mi entorno y yo mismo de una vida dependiente, ¿no? Tenía 18 años y yo creía y pensaba que tenía que ser lo más independiente posible. Con lo cual, bueno, pues no era especialmente brillante, pero el hecho de tener un plan, pues para mí fue pues tener esa estrella, ¿no? Tener esa estrella hacia la que mirar, poder mirar hacia adelante y, bueno, y planificar, bueno, pues cómo iba a salir de aquello y cómo pues me iba a integrar mi ceguera en una vida normal, en mi propia normalidad, que sencillamente pues que fuera una característica, pero que no fuera un freno, ¿no? Y bueno, pues dentro de aquellas cosas que me propuse, pues cuando aquello pues dudaba, ¿no? Si ser cocinero, si ser informático, me apasionaban las dos cosas. Y bueno, pues en ese momento sí que pensé que desde luego la ceguera no era lo más adecuado para estar en una cocina profesional. Aunque cuando aquello, que estamos hablando de los años 80, la tecnología adaptada pues no era lo que es hoy en día, pues bueno, pues dije, bueno, pues me voy a decantar por la informática. Todo aquello, bueno, pues dándole, pues habiendo pasado pues por casi un par de años de
de distintas operaciones y no luchando por mi vida, sino luchando por ver, porque realmente, ¿no? Pues antes decía Alonso, oye, pues por muy bien que te vayan las cosas, por mucho que aprendas y tal, pues a lo mejor haber tenido la oportunidad de aprender de otra manera, pues ¿por qué no? Mucho mejor. Pero bueno, y también pues cuando aquello aprendí pues a desenvolverme, pues desde hacer la cama, a cocinar, bueno, a cocinar, no a cocinar bien, sino a usar los utensilios de cocina y toda una serie de cosas que ya iban, pues eso, ¿no? Formaban parte del plan y eran todos esos pequeños logros que, bueno, pues que todos tenemos que ir buscando para apoyarnos y para salir adelante ante pues, cualquier cosa que nos vaya saliendo como no queremos, ¿no? Y para mí, y visto con perspectiva, la verdad, y siempre lo digo, que fue una época pues como mágica, ¿no? Porque cada día aprendía una cosa nueva, ¿no? ¿Quién se acuerda de cómo aprendió a leer o cómo aprendió a andar o la primera vez que pudo salir solo a la calle, cruzar por un paso de peatones? Pues toda una serie de cosas que a los 18 años pues asumimos que las sabemos hacer y hasta que no las perdemos no les damos el valor que tienen, ¿no? Que es pues poder hacerlas. Entonces, aquello ya pues para mí fue una forma de aprender muy poco a poco que, bueno, pues que sí, que cuando te lo propones, cuando trabajas, cuando te echas a hacer las cosas, pues la mayor parte de las veces salen, ¿no? Y bueno, también me ayudaba todo aquello a no instalarme, bueno, pues en la excusa, ¿no? Oye, pues vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro, ¿no? Es que no veo, es que tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues así la primera, bueno, aparte de estudiar informática en aquellos tiempos, que efectivamente, bueno, pues no fue nada fácil. Tuve que buscar mucho apoyo por parte de mi familia, que hacían turnos para leerme de la pantalla, o mis amigos, que, pues claro, yo iba a clase, escribían en la pizarra aquellas integrales que a lo mejor hasta me alegraba de no poderlas ver, pero que eran terribles. Y entonces, bueno, pues yo todo aquello no era capaz de seguir las clases, pero aún así iba. Y luego, bueno, pues tenía con profesores particulares, con mis amigos, bueno, pues tenía que volver a estudiar para ser capaz de pasar, ¿no? Entonces, y ahí fue, ¿no? donde también internamente yo aprendí a distinguir, ¿no? Entre lo que es la dependencia y lo que es la necesidad de recibir ayuda, ¿no? Y entonces que yo no lo consideraba como una falta de dependencia, sino bueno, pues como una cosa más de las que tenía que hacer para normalizar, ¿no? Y de hecho, pues hace poco, así, en un chat que tengo un montón de amigos de aquella época, etcétera, pues sencillamente les dije, oye, somos lo que hacemos y vosotros habéis hecho mucho por mí, y les mandé así un mensaje de agradecimiento que nunca sobran, ¿no? Ser agradecido con quienes te han ayudado. Y por supuesto, pues la familia, ¿no? Aquel plan, bueno, pues también, y para que ellos mismos estuvieran a gusto conmigo, pues yo me dije, oye, pues ¿quién va a querer estar con alguien amargado, con alguien que es un peso, con alguien que, ¿no? Pues muchas veces la gente, pues por mucho que te quiera, no tiene necesidad de vivir en tu nube negra, ni en tu sombra, ni en tu propia desgracia, ¿no? Y vivir tu propia desgracia. Y bueno, pues yo al principio fingía, ¿no? Yo pues
la gente me preguntaba, ¿qué tal estás? Yo jamás le decía a nadie que yo estaba mal. Luego ya me echaba yo mis llantos y mis rabias y todo en privado. Pero sí que cuidaba mucho que la gente que tuviera que estar conmigo y que estaba conmigo y que estaban porque querían, estuviera a gusto. Yo no pretendía en ningún momento, yo qué sé, pues afianzar o pretender que estuvieran más tiempo conmigo porque, pues porque yo les hiciera sentir que necesitaba apoyo, sino porque ellos realmente me lo querían dar, ¿no? Bueno, mientras estudiaba y todas las cosas me salían bien, ¿no? Como he dicho, la adolescencia no era un chico especialmente brillante, en el colegio tampoco, etc. Pero realmente sí que me di cuenta, bueno, toda esta disciplina que cogí pues, para estar bien y para enfocar mis pensamientos siempre hacia adelante y siempre queriendo ir un pasito más adelante y, por supuesto, con un montón de caídas y un montón de ocasiones para levantarme. Bueno, pues resulta que en los estudios, bueno, pues también me iba bien, ¿no? Y estaba en una época realmente, y solo habían pasado cuatro años desde que había tenido el accidente, en el que realmente pues hasta yo quería ser yo mismo, ¿no? Decía, ¡uy, qué bien, tío, qué cosas haces, qué bien te va todo! Y sin embargo, por alguna razón, que igual que digo que no sé por qué me sentí fuerte, pues me empecé a no sentir fuerte y empecé a pensar y a poner todas esas excusas que no había puesto antes y a privarme de reconocer pues, esos logros, de reconocer las cosas que tenía, el entorno, pues todos aquellos amigos, la familia, etcétera, dispuestos a ayudarme y que estaban ahí por mí y siempre que yo lo quisiera. Y empecé a ponerle la coletilla a todos los hechos de mi vida, pero no ves y no vas a ver nunca. Y fue bueno, pues una época pues de esa, en la que sí me acompañaba esa nube, ¿no? Hasta que de hecho pues pensaba incluso que decía, ¿cómo? O sea, es que esto solo lo arregla un milagro, ¿no? Yo si no veo no voy a estar bien, no voy a ser feliz, ¿no? Y entonces, bueno, pues también apoyándome en amigos y con una novia que tenía cuando aquello, pues fui a buscar el milagro, ¿no? Fui a Lourdes y allí, bueno, pues me lo vendieron bien, ¿no? Me lo hicieron muy bien mi entorno y me describieron, ¿no? Todo lo que había ahí, todo lo que se veía allí, todas las personas que de verdad estaban mal o que tenían razones para estar mal. Y bueno, pues ese fue mi milagro, ¿no? Fue volver a traer a mi conciencia y ser consciente de cuánto influye en lo que haces y en el bienestar y incluso, bueno, pues en tu futuro, el diálogo interno, ¿no? Lo que piensas y cómo afrontas o lo que piensas cuando afrontas las cosas. Y bueno, pues realmente pues volví de allí, diría, como nuevo. Veía exactamente lo mismo. Y bueno, pero realmente volví a acordarme de cuánto de importante, bueno, pues es eso, ¿no? Es la actitud, ¿no? También lo decían esta mañana, que pones ante las cosas que te ocurren y cómo piensas, la actitud con la que vas a afrontar las cosas que están por llegar, ¿no? Y nada, bueno, pues con aquellos estudios, pues también han dicho, bueno, que me gustaba esquiar, era una de las cosas. Vamos, no sabía salir a la calle solo, no sabía leer en braille aún, ¿no? Después de que luego estuve horas interminables, ¿no? Mi mamá me mima, a la mula de mi mamá le duele la muela, etc.
Pero cuando aquello no había hecho apenas nada como ciego, y bueno, y me fui a esquiar, ¿no? Me fui a esquiar con unos amigos, estaba insistiendo tanto que es que apenas hacía 6 meses que era ciego. Y me acuerdo, ¿no? En la puerta de mi casa estaba la familia despidiéndose de mí como si me fuera a la guerra del 14. Pero claro, yo realmente lo que necesitaba era probarme a mí mismo que podía esquiar, ¿no? Y bueno, lo hice, me pareció un poco aburrido, ¿no? Por aquello de, a lo mejor todavía cuando aquello estaba con el orgullo de, bueno, sí, pero dependo de alguien que me guíe, depende, etcétera. Pero bueno, años después, pues volví a hacer un viaje y con otros amigos y disfruté tanto que me dije, joder, pues esto es divertido, tengo que ver cómo hacerlo más, ¿no? Y bueno, pues me integré con un grupo, apenas había esquiadores ciegos en España cuando aquello, y me integré con un grupo y bueno, y en cuestión de 4 años, pues bueno, en 3 años, pues fui campeón de Europa de esquí. Y al año siguiente, bueno, que iba bueno, que iba de favorito pues a los Juegos Paralímpicos, bueno, pues ahí no me fue tan bien, ¿no? Tuve una serie de caídas en la pista y fuera de la pista, ¿no? Porque también, ¿no? Estás 4 años, y aquí hay deportistas olímpicos que nos lo han estado contando, ¿no? Estás 4 años preparándote para un objetivo y cuando no te sale como esperas, que quizás sea yo el único hoy que esté contándolo desde esta perspectiva, y bueno, y acompañado, ¿no? Que es un deporte en el que te caes, pues me tuve que levantar. Y realmente apoyarme mucho en la frase, ¿no? En el lema olímpico de lo importante es participar, que yo había denostado mientras me iba bien, en mi carrera deportiva, pues mientras me iba bien, pues yo no tenía... Pensaba que esa frase pues era la de los que pierden, ¿no? Y efectivamente, pues cuando perdí me subí a lomos de la frase, pero con una enseñanza, pues para mí importante, ¿no? Que es todo lo que se aprende cuando tienes un objetivo y que te exige muchísimo, ¿no? Cuando tienes un objetivo que exige pues, que cambies tu forma de comer, que siendo joven no salgas, pero que es algo para lo que estás dispuesto a sacrificar cualquier cosa para conseguir el objetivo, pues eso ya de por sí, ese camino es una forma fantástica de vivir, ¿no? Y lo que me quedó, pues es que para otras cosas, bueno, pues a lo mejor no es necesario sacrificar tanto o todo, pero que desde luego cuando pones la intención y pones el empeño y tienes un objetivo, pues las cosas pues salen mucho mejor. Entonces, bueno, pues seguí, pues bueno, me puse a trabajar y bueno, y en aquella época, bueno, pues mi primer trabajo era profesor de Windows y de Office, que no lo podía usar yo por mí mismo. Tenían que leerme la pantalla, yo me aprendía las pantallas de memoria y cuando iba a las oficinas a dar clases, pues la verdad que la gente, bueno, pues alucinaba un poco, ¿no? Yo también, porque en el fondo decía, ¿y para qué te metes, no? Podía haber hecho otras muchas cosas en el mundo de la informática, pero bueno, formaba parte también de forjarme mi camino, pues no decir que no a las oportunidades que me salieran. Y la primera oportunidad que ole también las narices de quien me lo propuso, ¿no? Pero bueno, siempre ¿no? Cuando surgen oportunidades, pues es importante darse cuenta y apostar por uno mismo encarando esa oportunidad, ¿no? Y así, bueno, pues empecé a trabajar, llegué a ser director de informática en la ONCE
y al mismo tiempo, bueno, pues me quedaba aquella cosa de la juventud de, ¿y si hubiera sido cocinero en vez de informático? Y bueno, pues me puse a aprender a cocinar, en serio, quiero decir, y también pues a gestionar un restaurante, a lo que sería gestionar una empresa, etcétera. Y bueno, y abrí el restaurante. Abrí el restaurante justo en la crisis del 2007. ¿No? He dicho que no soy de poner excusas, pero también a veces hay algunas debilidades. Y bueno, y la verdad que fue un año tremendo, ¿no? Y yo desde luego tenía la obligación, me había impuesto la obligación de cumplir aquel sueño de tener un restaurante. Era un restaurante muy particular, era un restaurante de quesos, etc. Y lo que pasa es que pues, justo coincidió con mi nombramiento como director de informática y bueno, pues digamos que esa también fue una oferta a la que no pude decir que no, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquel año fue de muchísimo trabajo y bueno, cuando se cumplió un año justo, pues no había perdido con mi negocio más dinero del que había planeado en el plan de negocio. No consideraba que me hubiera ido mal y ya, pues, pero sí que, bueno, pues me di mis fuerzas y entendí en ese momento que había hecho aquello, que me lo había propuesto, que podría seguir, que no estaba seguro de querer seguir 10 años acostándome a las 2 de la mañana y levantándome a las 6 para mi pluriempleo. Y bueno, y cerré o traspasé el restaurante, bueno, pues cuando realmente pues todavía era el momento, ¿no? Como he dicho, justo empezaba la crisis. Pero bueno, fue otro momento del que me tuve que levantar, ¿no? Y volver a mirar hacia adelante. Porque realmente yo no sé, ¿no? Decía también antes Alonso, de los éxitos, etcétera. Yo los hitos más grandes de mi vida los veo en las cosas que no me han salido bien, en las cosas que no me han salido como yo esperaba, pero que sin embargo pues me han ayudado a ser mejor o a intentar parecerme a lo que me gustaría ser, ¿no? Y bueno, hay un montón de cosas del día a día que son un reto para mí. Por ejemplo, ahora cuando voy a la oficina a atravesar la Puerta del Sol, que es una cosa de lo más cotidiana, pero posiblemente es lo más difícil que hago cada día. Pero eso, bueno, pues no significa que gracias a Dios pues yo me he cruzado y me cruzo a diario con un montón de gente que tiene la actitud de superar de la mejor manera posible ese día y de mirar hacia adelante. Y nada, pues dicho esto, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues ahora me escucho mucho mejor. Oye, dos cosas. ¿Es verdad que fuiste imagen de cada Disney? Sí, es verdad, sí. No me acordaba, pero sí. Pues cuando lanzaron el DVD de Ratatouille, pues me pidieron que fuera... Me llamaron, de hecho, al teléfono y me dijeron, llamo para contarte un cuento de Disney. Me dijo la mujer de Disney. Y dije, ¿cómo? Y efectivamente, pues ahí fue. Hicimos un vídeo intercalando imágenes de la película pues en la que el cocinero está con los ojos tapados y le ayuda al ratón y tal. Qué bueno, ¿no? Sí. Qué experiencia. Sí, la verdad que tengo la suerte de tener acceso y de poder vivir un montón de experiencias que a veces parecen de ensueño y que muchas veces lo son también. Así que muy agradecido por las Sí, que nos cosas, puede llevar a Euro Disney cualquier día, ¿no? Nos puede llevar, vale. Sí. Yo por eso. Y otra cosa, mi amiga Lorena Castel acaba de ganar Masterchef 7. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no vas a Masterchef? ¿Cuántas veces te la han propuesto ya?
Pues muchas. Pues desde la tercera edición de Celebrity, pues más de una, efectivamente. ¿No quieres ir? ¿No te apetece? Bueno, no, yo ahora en mi entorno más cercano digo, es que me da miedo perder. Pero aquí ¿Miedo perder? Aquí como somos pocos, pues no me importa decirlo, pero no, pero luego, bueno, lo que sí me preocupa es, bueno, pues eso, ¿no? A ver cómo se compatibiliza con el trabajo y toda una serie de cosas, bueno, pues que son pues difíciles, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es ese próximo hito que tengo ahí que ponerme y en mayo, bueno, pues es dejarme querer y ir a los castings o bueno, no sé cuándo son. Tú entras directo, no te preocupes, entras directo. Y Pepe ya nos ha dicho un montón de veces que venga Masterchef, que venga Masterchef. Sí, Será un placer ¿verdad? verte. Seguro que le vamos a ver todos y apoyar, ¿a que sí? Qué vergüenza. Cristian, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Te acompaño por aquí. Aquí está este bellezón maravilloso. Gracias. Raquel, de Helpers, Speakers.